mi pantalla? Sí, sí, Carlos, sí se ve. Ya, genial. A ver. Bueno, buenas noches con todos. Primero agradecer a Fabián y a toda su junta directiva por invitarme a dar esta ponencia como parte del curso de investigación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de conceptos básicos, tanto teóricos como prácticos, sobre los puntos en mención, todo lo que es población y muestra. Adelantarles que en realidad la ponencia no va a ser muy extensa, así que por favor chicos estén muy atentos porque en realidad son puntos muy importantes que les van a servir ya sea que vayan a participar de un concurso científico o estás preparando tu tesis, porque en cierto momento te van a preguntar sobre estos puntos y te van a pedir que los sustentes. Entonces, bueno, te va a servir para eso, y también si estás pensando en realizar una publicación científica, adelantarte que una de las principales causas de rechazo en revistas es por usar muestras que no son representativas o que no tienen la cantidad o potencia suficiente. Así que también te va a servir. Y me olvidaba por último también, si te estás preparando para el ENAM, también es un tema que se considera. Entonces, por favor, chicos, atentos. Voy a tratar de ser bastante dinámica, de plantear bastantes ejemplos, y cualquier duda lo van escribiendo en la cajita del chat. Ahorita, la verdad, yo no puedo ver sus mensajes, pero en cuanto deje de proyectar, con gusto respondo todas sus dudas. Entonces, bueno, vamos a iniciar con una definición operativa de estos términos. Vamos a empezar con lo que es la población. Primero, fíjense que está representada por una letra N mayúscula, y como dice su definición, va a ser un conjunto de individuos que posee información del fenómeno a estudiar. Entonces, por ejemplo, una población pueden ser los estudiantes de medicina de la Universidad San Luis Gonzaga, pueden ser los pacientes que acuden al hospital Augusto Hernández Mendoza, y en fin. Ahora, si yo quiero hacer un estudio en esta población, pues realmente va a ser un poco difícil, por lo cual yo puedo emplear esta técnica que es el muestreo para reducir mi población. Entonces, la técnica que voy a usar, como lo mencioné, es el muestreo, lo cual es un proceso para seleccionar elementos y que me va a llevar a obtener una muestra, la cual, como vemos, va a estar representada por una letra N minúscula, y viene a ser un subconjunto de la población que, a pesar de ser más pequeño, me va a permitir inferir o extrapolar resultados. A ver, entonces ahora vamos a ver algunas Carla, ventajas, por disculpa que te ejemplo, en corte. cuanto a la eficiencia. Sí, No están bajando tus sí, sí, diapositivas. A ver si puedes arreglar ¿no? eso. ¿Se ha quedado en la primera? Ahora sí. Eso fue raro. Ahí sí se ve cuando lo cambio, si no lo dejo así. Sí, sí se ve. Ya. Entonces, bueno, vamos a ver lo que son las ventajas de realizar un muestreo, de trabajar con muestras. La primera es en cuanto a la eficiencia, la cual está relacionada con el tiempo, ¿no? Si yo voy a trabajar con una muestra que va a ser más pequeña que una población, pues obviamente voy a obtener mis resultados, voy a hacer los análisis y voy a llegar a la conclusión pues en menos tiempo. Lo siguiente es en cuanto al costo reducido. Igualmente, si voy a trabajar con menos personas, entonces voy a aplicar de repente menos cantidad de muestras, voy a pagar a menos personas para que me ayuden con la recolección de datos, y en fin. Y por último, tenemos una mayor exactitud. A nosotros disminuir el volumen del trabajo, entonces vamos a poder hacer una mejor supervisión de todo este proceso, ¿no? Entonces, por tanto, los resultados pues van a ser los más exactos posibles. Ahora, en cuanto a una buena muestra, vamos a definirla cuando tiene buena cantidad y también buena calidad. Lo primero, lo que es la calidad, está relacionado con lo que es el tipo de muestreo que yo elija, ya sea probabilístico o no, y también relacionado con el término de que sea representativo. Y bueno, lo siguiente es la cantidad, que bueno, al final de esta ponencia voy a darles algunos datos de algunos paquetes estadísticos que pueden utilizar para hallar su cantidad de muestra. Entonces, ahora vamos a seguir, ahora sí, con lo que son los tipos de muestreo. Entonces, vamos a ver. Espérense. ¿Me confirma si estás viendo, no, Fabián? ¿Si están pasando las diapositivas?
Sí, sí, sí se ve. Ya, ya. Entonces, entonces vamos a empezar con lo que es el tipo de muestreo probabilístico, en el cual pues todos los individuos van a tener una probabilidad conocida de ser elegidos mediante técnicas al azar. Por ejemplo, si mi población es de 100 personas, entonces la probabilidad de que cualquiera de ellas sea elegida es de 1/100, ¿de acuerdo? Mientras que en un estudio de tipo no probabilístico, nosotros no conocemos la probabilidad per se de que un elemento de la población pase a ser parte de nuestra muestra, ya que se van a seleccionar de acuerdo a criterios que considere el investigador. De repente, las personas que se encuentran más cerca al lugar de estudio, o de repente a dedo, pues eliges a las personas y en fin. Y aquí lo malo es pues que no nos va a asegurar de que la población que nosotros, la muestra que nosotros seleccionemos sea representativa de la población. A ver. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de muestreo. Ya habíamos hablado de un conceptos generales acerca de cada grupo. Vamos a empezar con los no probabilísticos, ¿de acuerdo? Tenemos un primer tipo, que es el intencional, en el cual el investigador se basa en su propio juicio para elegir a los miembros de la población que más le convengan para el trabajo, por considerarlos, digamos, los típicos, ¿no? Como que para su criterio, pues son las personas representativas de la población. Por ejemplo, si yo quisiera saber los problemas percibidos por los estudiantes de medicina de una universidad no licenciada, por ejemplo, San Luis. Entonces, quizá para el equipo de trabajo, lo más conveniente es darles la encuesta a los delegados de cada ciclo, por de repente ser ellos los que son más informados de los temas y quienes mejor nos podrían dar esos datos, ¿de acuerdo? Ahora, el siguiente es un muestreo por conveniencia, en el cual nos permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Y aquí sobre todo se van a elegir cuando existen cierta proximidad con el investigador. Y aquí nos referimos a una proximidad geográfica o de repente que sean personas cercanas a ti, de repente son tus pacientes o de repente son tus amigos, que tú sepas que van a aceptar participar de tu trabajo y cumplir con los requerimientos que tú les solicites. Entonces, aquí, por ejemplo, quieres evaluar la prevalencia de resangrado post úlcera péptica en el Hospital Regional de Ica. Entonces, de repente tu muestra, lo que te conviene es trabajar con los pacientes que estén bajo tu cuidado, ¿no? Dentro del hospital. Ahora, por último, tenemos a lo que es el muestreo de tipo accidental o consecutivo, por el cual nosotros vamos a ir reclutando casos de manera consecutiva hasta que se complete nuestra muestra. Por ejemplo, si yo quiero estudiar factores asociados a lo que es una hemorragia digestiva alta, entonces me voy al servicio de emergencias y ahí espero, conforme van llegando los pacientes con esa patología, hasta completar mi muestra, por ejemplo, hasta 50 personas, ¿no? Y ya posterior, pues procedo a hacer los análisis correspondientes. Ahora, bueno, aquí les tengo algunos ejemplos, ¿no? De algunos papers para que vean cómo es que se presenta y cómo es que describen cada uno de estos tipos de muestreo. Entonces, a ver, voy a poner el resaltador. Ya, vamos a ver el ejemplo 1. Dice, Carla, en un disculpa que te estudio corte cuyo objetivo nuevamente. fue determinar... Disculpa que te corte nuevamente. Ya. El objetivo no está avanzando. Ya. Ahora sí. A ver. Entonces, bueno, no sé si llegaron a ver esas diapos. ¿Me No, confirma, Carla, no se han Fabián? visto esa cosa. No. No se ha visto. Ya. Bueno, ya, a ver, rapidito entonces aquí les explicaba que la primera era la intencional, ¿no? Cuando a juicio del investigador pues se seleccionan a diferentes pacientes de la población. Luego estábamos con el tipo por conveniencia en el cual se eligen por proximidad, ya sea geográfica o son pacientes que de repente están bajo mi cuidado, ¿no? O simplemente porque sean personas que tú sepas que van a aceptar participar de tu estudio. Ya.
Creo que ese es lo único que no han visto. Y ahora sí, seguimos con los que son los ejemplos. Entonces, bueno, aquí en el ejemplo número 1 dice que es un estudio cuyo objetivo fue determinar la eficiencia de los programas de tamizaje de cáncer gástrico por endoscopía digestiva alta en 4 centros de atención primaria, cuya población pues era de 811.000 habitantes. Entonces partimos de que tenemos una población muy grande, va a ser muy difícil y muy costoso evaluar esto, ¿no? Porque estamos evaluando tamizaje por endoscopía. Entonces, lo que están haciendo ellos es, pues, optar por un muestreo. Ahora vamos a ver qué tipo han elegido ellos. Dice que se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia de 44 sujetos asintomáticos mayores de 40 años que, pues, fueron estudiados de forma gratuita. Entonces, aquí vamos recordando el muestreo cual mencionan, aquí está por conveniencia. Entonces, de repente eran los pacientes pues que eran más próximos al médico tratante y aquí, por ejemplo, lo que les estaban retribuyendo es que iban a hacer estos análisis, pues iban a ser para todos los pacientes que entren en el estudio. Y aquí tenemos otro ejemplo. Dice, en un estudio de corte retrospectiva, cuyo objetivo fue describir los factores asociados a la mortalidad en pacientes hospitalizados por neumonía, se incluyeron casos confirmados o sospechosos de neumonía con selección de manera consecutiva, no aleatoria. Entonces, bueno, en este caso se ha optado por el tipo de muestreo consecutivo. Entonces, nosotros entendemos que en el área de hospitalización, pues iban esperando conforme fueron llegando los pacientes que tenían ese diagnóstico, ¿no? Hasta completar su muestra. Y como lo mencionan aquí, pues es un tipo de muestreo no aleatorio o también llamado no probabilístico. Ahora vamos a ir a revisar todos los muestreos de tipo probabilístico, ¿no? O sea, todos los que son elegidos mediante el azar. Y vamos a empezar con el tipo aleatorio simple, en el cual consiste seleccionar n elementos. Acuérdense, n minúscula se refiere a la muestra, ¿no? Entonces, en seleccionar elementos de la muestra, del total, n mayúscula, acuérdate, era de la población, que conforma, que conforma la población de forma que todos ellos tengan igual posibilidad de ser escogidos. Ahora, dentro de los beneficios de este tipo de muestreo es que se caracteriza por ser bastante simple y de fácil comprensión, pero también va a tener algunas limitantes, como es que la población tiene que ser homogénea o al menos bastante homogénea de acuerdo a la variable estudiar, y lo siguiente es que tenemos que tener una lista numerada de todos los integrantes. Por ejemplo, si yo quiero conocer la opinión sobre la dinámica empleada en esta ponencia, es muy probable que sea muy parecida entre la mayoría de alumnos, ya que todos, digamos, están escuchando a mí, en caso no, me están escuchando todos a mí al mismo tiempo. Entonces, podríamos decir que para la variable a estudiar, ustedes serían una población homogénea. Por otra parte, bueno, tenemos la lista de los participantes. Ustedes han llenado el pretest, por esa manera podría facilitarme ese dato. De repente también puedo ver entre los que están presentes, ¿no? Dentro del Meet. Y de esa manera, pues, puedo hacer ese método. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces aquí en realidad podemos usar varias cosas por el método de lotería o de repente programas que permitan seleccionar al azar varias personas. Por ejemplo, lo primero que tú tendrías que hacer es codificar. En un Excel de repente colocas la lista de personas, o sea, por nombres, y le vas asignando un número a cada uno. Después, si lo quieres hacer a la antigüita, entonces puedes escribir en papelitos, ¿no? Los números, lo pones en tu bolsita, chocolateas bien y vas sacando al azar. O también otra cosa que puedes hacer es usar algunos programas, como cuando vas a seleccionar a quién expone de tu grupo, ¿no? Y pones toda la lista y pones la cantidad de personas que quieres que se seleccionen y al azar pues se aparecen ahí los resultados, pues todos esos tipos de opciones puedes elegir. Siempre acordándote que aquí vamos a trabajar con la población homogénea, ¿no? En cuanto a la variable estudiar. Ahora, el siguiente tipo de muestreo
va a ser el tipo aleatorio estratificado, en el cual vamos a dividir nuestra población en varios estratos, de tal forma que cada uno de ellos sea internamente homogéneo dentro de cada estrato, ¿no? Entonces, una vez formados, ya se van a elegir de manera aleatoria los elementos que se van a estudiar en cada grupo. Ahora, aquí el uso va a ser en poblaciones heterogéneas, a diferencia del anterior, ¿no? Y aquí igualmente vamos a tener una lista enumerada de los integrantes. Entonces, a ver, vamos a darle un contexto a eso para poder entenderlo mejor. Supongamos que queremos evaluar la estancia hospitalaria en el Hospital Augusto Hernández Mendoza. Entonces, nosotros partimos de que nosotros sabemos de que el tiempo de hospitalización difiere en los diferentes servicios. De repente, en el servicio de cirugía, pues va a ser mayor al servicio de medicina. Entonces, partiendo desde allí, nosotros sabemos que la población pues no es homogénea para esa variable que sería el tiempo. Entonces, estamos hablando de una población heterogénea. Entonces, hasta allí cumple ese criterio. Lo que nosotros tendríamos que hacer es agruparlos por estratos que sean homogéneos. Por ejemplo, mi estrato 1 sería los pacientes que estén en el servicio de cirugía. Mi estrato 2 serían los pacientes que estén en el servicio de obstetricia. El estrato 3, los pacientes que estén en pediatría, y el estrato 4, los que estén en el servicio de medicina. Entonces, a posterior, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener dos opciones. Bien, dividimos el tamaño de nuestra muestra que hemos hallado de manera equitativa entre los 4 estratos. Por ejemplo, si nuestra muestra nos salió de 40, entonces, y tenemos 4 estratos, entonces de cada uno de los estratos tendremos que sacar a 10 personas, a 10 pacientes. Esa es una opción que se llama asignación uniforme. Tenemos una segunda opción en la cual vamos a hacerlo de manera proporcional. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, aquí creo que logran ver los numeritos. Por ejemplo, supongamos que en el servicio de cirugía yo tengo a 100 personas, a obstetricia tengo a 50, pediatría tengo a 30 y en medicina tengo a 20. Entonces, sumamos ¿cuánto es el total de esa población? Me sale 200. Lo divido entre el tamaño muestral que hemos calculado y sacamos una constante, que en este caso sería de 5. Entonces, dividimos esa constante entre cada uno del total de pacientes por estrato. Y, por ejemplo, para el primer grupo me va a salir 20 pacientes. Para el segundo me van a salir 10 pacientes, para el tercero 6 y para el último 4. De manera que si lo sumamos, pues me sale el tamaño muestral que yo requería. Y otra cosa que estamos viendo aquí es que esto se corresponde al tamaño o a cuán grande es cada uno de los estratos, ¿no? Contra más grande es la población dentro de mi estrato, entonces mayor va a ser las personas que yo voy a elegir en este grupo. A ver, un ratito, por favor. Ya, entonces ahora vamos a seguir con el otro tipo de muestreo, que sería el muestreo aleatorio sistemático. Recuerden que hasta aquí ya estamos en los muestreos de tipo probabilístico, ¿de acuerdo? Entonces, en este muestreo aleatorio sistemático dice que consiste en seleccionar aleatoriamente consiste en seleccionar aleatoriamente mediante una fórmula dada que está determinada por I más X por K, donde K va a ser la división, o va a ser una constante, ¿no? Que resulta entre dividir el total de mi población sobre el tamaño muestral y te va a dar un valor de K. Luego, lo que es X va a ser los números naturales de forma consecutiva, 1, 2, 3 y así, hasta que llegues al total de tu tamaño muestral. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Primero tú tienes que ver cuál va a ser tu valor de I, y eso lo eliges al azar entre un valor de 1 hasta tu valor K.
Y después, bueno, como lo dije, vas a seguir hasta completar pues su valor de tu total de población. Por ejemplo, yo calculo mi constante K, mi población es de 1000 personas y mi tamaño muestral es de 25, entonces mi constante K va a ser igual a 40. Ahora, lo que yo tengo que hacer es elegir al azar un número del 1 al 40. En este caso yo he elegido 20. ¿De acuerdo? Entonces aquí simplemente ya quedaría reemplazar, ¿no? Por ejemplo, aquí sería 20 más 1 por 40 sería 60. Entonces tengo que ver en mi lista de integrantes quién ocupa el número 60 y pum, lo voy seleccionando. El siguiente, ¿cuál sería? Y sería 20 más 2 por 40, sería 100. Entonces busco en mi lista quién es el número 100 y lo selecciono. Y así creo que sí lo han entendido, es solamente cosa de ir reemplazando, pero aquí también va a tener sus limitantes. Lo primero que ya se habrán dado cuenta es que también vamos a necesitar una lista numerada de los integrantes, al igual que los dos tipos de muestreos probabilísticos anteriores. Y lo siguiente es que solo lo vamos a usar cuando no exista una relación entre variable de estudio y su distribución. Por ejemplo, si en una población nosotros encontramos que está ordenada de acuerdo a su coeficiente de inteligencia y nosotros deseamos estudiar los resultados que van a tener en un examen, entonces aquí probablemente vamos a sobreestimar datos, ¿no? Porque de repente justo las personas que vamos a ir seleccionando son las que tienen el coeficiente intelectual más alto. Entonces siempre tenemos que estar pendientes de estas situaciones y pues en el caso fuera elegimos otro método probabilístico, de repente el que más se ajusta a lo que nosotros queremos medir y también a las características de la población podría ser el aleatorio simple, ¿no? Y bueno, a ver, ahora vamos al último método probabilístico. Aquí tenemos el aleatorio por conglomerados, en el cual pues vamos a dividir el total de la población en subconjuntos que vamos a llamar conglomerados, los cuales son internamente heterogéneos. Entonces, de repente, mirando desde la figurita y también la descripción que he dado, lo que te lleva a pensar o con el tipo de muestreo que te podrías confundir es el de estratos, ¿no? Pero recuerda que en el estratos internamente todos los participantes son homogéneos. En cambio aquí vienen a ser heterogéneos, ya que aquí en realidad se van a dividir según a barreras naturales, como por ejemplo distritos o de repente manzanas. Entonces, una vez que nosotros vamos a formar estos conglomerados, igual vamos a elegir de manera aleatoria y una cantidad de conglomerados que vamos a querer estudiar y finalmente vamos a estudiar todos los elementos, pero de los conglomerados elegidos. Entonces, aquí su uso es que lo vamos a poder trabajar en poblaciones más grandes. Por ejemplo, yo quiero estudiar las características de los habitantes de la urbanización Los Portales. Entonces, lo que puedo hacer es dividir mi población, en este caso que sería la urbanización Los Portales, en manzanas, ¿no? Entonces coloco, no sé, en una lista el número de manzanas que tengo, lo someto a, a un muestreo aleatorio y, por ejemplo, me sale que tengo que estudiar la manzana 1 y la manzana 3. Entonces, a esas dos manzanas ya voy a tener que estudiar todos los elementos que lo conforman. Y bueno, chicos, hasta aquí ya terminamos con los que son los tipos de muestreo, tanto probabilístico como no probabilístico, y aquí rápidamente, bueno, vamos a ir viendo algunas ventajas y desventajas de estas técnicas que les he mencionado. Por ejemplo, en el caso de utilizar un muestreo aleatorio simple, la ventaja es que va a ser bastante sencillo y de fácil comprensión, pero va a tener desventajas que, por ejemplo, vamos a tener que sí o sí tener una lista de todos los integrantes de nuestra población. Y en caso de muestreos
muestras pequeñas, pues puede no representar adecuadamente a la población. Ahora, tenemos luego un muestreo estratificado, en el cual asegura la representatividad de la población para las variables de estratificación. Vamos a poder hacer estimaciones más precisas, ya que si bien, o sea, la mayoría de poblaciones que nosotros vamos a trabajar son heterogéneas, pero mediante eso vamos a ir agrupándolas y vamos a sacar pues una pequeña muestra, digamos, representativa de cada uno de esos estratos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encontrar también dentro de sus desventajas que deben también conocerse pues la lista, ¿no?, de todos los miembros de cada uno de los estratos. Luego seguimos con el muestreo sistemático. Dentro de sus ventajas es pues que es de fácil aplicación, y si la población está ordenada, asegura una cobertura de la unidad de todos los tipos, pero por otro lado, bueno, también necesitamos un listado completo de la población y en el caso, pues, este orden esté relacionado a nuestras variables de estudio, pues nos pueden dar lugar a la sobreestimación de datos. Y bien, entonces hasta aquí ya hicimos todo lo que son los tipos de muestreo. Chicos, si tuvieran alguna duda la van escribiendo, si no ya pasamos a lo que es el cálculo del tamaño de muestra. Ya bueno, entonces, a ver, vamos con el cálculo del tamaño de muestra. Para esto debemos de conocer dos términos que están aquí escritos. Lo primero es el error máximo admisible y el segundo es el coeficiente de confianza de la estimación. Entonces, el error máximo admisible es la máxima diferencia que nosotros podemos tolerar entre el valor de la variable obtenida en la muestra y el verdadero valor de esta en el universo. O sea, vamos a mejor explicarlo con un ejemplo para no complicarnos con todos estos términos. Supongamos que yo quiero hallar la prevalencia de desconocimiento de las medidas de bioseguridad en estudiantes de medicina, ¿de acuerdo? Ahora, yo, por ejemplo, dentro de mi metodología, pues escribo que voy a trabajar con un error máximo admisible del 3%. Después, a posterior, pues yo hallo mi tamaño de muestra y me sale que hay una prevalencia del 19%. Entonces, al yo decir que voy a aceptar un 3% de error, quiere decir que realmente, o sea, el valor verdadero está en el margen de 19 menos 3 a 19 más 3. Es decir, que el verdadero valor para mi ejemplo estaría entre un 16% a un 22%. Ahora, eso nos va a servir cuando nosotros estemos estudiando lo que son parámetros. Ahora les voy a explicar bien esos términos en unos ejercicios prácticos. Ya, eso nos va a servir para calcular lo que es la precisión, ¿de acuerdo? Cuando estudiemos lo que son parámetros. Ahora, esto va de la mano con lo que es el coeficiente de confianza de la estimación, que es la probabilidad de que esos resultados sean ciertos. Por ejemplo, si yo trabajo con un nivel de confianza del 95%, para el ejemplo anterior que estaba dando, querría decir que con un 95% de certeza, el porcentaje de la prevalencia de desconocimiento de normas de bioseguridad varía entre un 16 a un 22%. Entonces, bueno, espero que me hayan entendido esa parte. Voy a ahora compartir lo que es... Ay, Epidat. A ver un ratito. ¿Me avisan si... Fabián, ¿me avisa si puedes ver la pantalla? Sí, sí, Carla, así se ve el programa de actividad. Fabián, ya, genial. Entonces, a ver, vamos a ir viendo lo que estaba explicando. Entonces, aquí vamos a... Una vez ustedes descarguen lo que es el programa, bueno, van a tener todas esas... Quizás te puedes quedar. Chicos, apaguen su micro, por favor. Te iba a dar, pero como no hacías nada, eso me lo voy a comer. Chicos, su micrófono, por favor. Ya.
Ya, entonces una vez ustedes descarguen el programa Epidat, ustedes van a tener acceso a todas esas pestañas, dentro de las cuales, pues para calcular lo que son las muestras, van a ir a la pestaña módulos, luego muestreo, cálculo de tamaños de muestra, y van a tener esas dos opciones. En el caso que ustedes quieran determinar parámetros, es decir, prevalencias o medias, entonces se van a lo que es intervalos de confianza y pues pueden elegir entre cualquiera de esas dos opciones. En realidad, esto es para explicarlo en un taller donde se hable en específico de lo que es tamaño de muestra. Ahorita solamente les voy a dar como un panorama para que ustedes tengan puntos básicos si es que quieren empezar a trabajar. Entonces, por ejemplo, yo voy a determinar lo que es una proporción, ¿no? Y aquí me van a pedir estos datos. Primero, lo que es mi tamaño de población. Entonces, aquí, pues, eso depende de cada uno. Vamos a dejarlo en 1000, ¿ya? Supongamos que mi población es de 1000 personas. Ahora, el siguiente dato que te van a pedir es la proporción esperada. ¿Y eso de dónde lo sacas? Pues de estudios previos que lo evalúen. Si bien es cierto, de repente va a ser difícil en la misma población, pero al menos que estudien la misma variable, de acuerdo en la población más parecida a la tuya. Ahora, si nunca han estudiado esta variable, entonces lo que puedo asumir es al menos un 50%. Eso es lo que recomiendan. Si no tengo una proporción previa, entonces asumo que este valor sea del 50%, tal y como está aquí. Ahora, aquí están los términos de los que nosotros hablábamos, de lo que es precisión y lo que es nivel de confianza. Entonces, vamos a hacer el cálculo para que ustedes vean cómo varía eso con relación a muestral. Entonces, vamos a hacer un ejemplo primero con 95%, que en realidad es lo que nosotros solemos trabajar, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver lo que es la precisión absoluta, que era lo que yo les mencionaba y está relacionado con el error máximo admisible. Entonces, aquí, por ejemplo, ya lo vamos a dejar tal cual, creo, un error mínimo de 1 y bueno, vamos a ver cómo varía hasta un error de 10. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer que cambie de 1 en 1. Entonces, aquí nos va a aparecer, por ejemplo, cuánto es mi tamaño muestral calculado con una precisión del 1%, de 2, de 3, así hasta 10, con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, vamos a ver. Y me sale esto, ¿no? Aquí estamos trabajando con un tamaño de población de 1000 personas, una proporción esperada del 50%, un intervalo de confianza del 95%. ¿Y qué es lo que observamos? Que contra menor sea mi precisión, es decir, contra menos error yo admita, pues mi población como es más grande, ¿cierto? Entonces vamos viendo que esto es inversamente proporcional. Entonces, igual esto para efectos prácticos, en el momento que yo redacte, como yo les estaba mencionando, tú tienes que partir de, se trabajó con un nivel de confianza del 95, 99% y una precisión de cuánto por ciento. Esos son valores que tú, o sea, no puedes olvidar escribir, redactar dentro de tu metodología. Ahora vamos a ver cómo difiere esto cuando yo le coloco un 99% de confianza. Es decir, cuando voy a dar menos lugar a lo que es el error. Entonces, vamos a dejarlo así todo tal cual. Y vamos a ver cómo esto varía, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, vamos a ver que en todos los casos, o sea, para cualquier punto de las precisiones, va a ser mayor el tamaño de muestra, ¿no? Vamos a compararlo en específico con esto porque creo que los demás no se ven. Ya, para una precisión del 1% con un nivel de confianza del 99%, vemos que nuestro tamaño de muestra es de 944 personas, que está muy cercano al tamaño de población total. Mientras que aquí para un nivel de confianza del 95% y una precisión del 1%, pues nuestro tamaño de muestra es 906 personas. Entonces, como vemos aquí, bueno, aquí lo que ha cambiado es el nivel de confianza, ¿no? Entonces, contra mayor nivel de confianza, mayor va a ser nuestra muestra. Mientras que
menor precisión, va a ser mayor nuestro tamaño de muestra. Entonces, la precisión con respecto al tamaño de muestra son inversamente proporcionales, mientras que el nivel de confianza con el tamaño de muestra, pues son directamente proporcionales. Ahora, aquí ustedes se habrán dado cuenta que cuando yo hice el ejemplo, me salían dos opciones, ¿no? Te sale lo que es intervalo de confianza y también te sale contraste de hipótesis. Entonces, cuando hablamos de contraste de hipótesis, es comparar digamos, a dos poblaciones y determinar si existe diferencia o no entre ellas. Por ejemplo, yo quiero determinar si existe diferencia entre la prevalencia de dolor lumbar entre estudiantes de medicina de una universidad nacional y privada. Entonces, aquí nosotros trabajamos con lo que son los tipos de hipótesis. No sé si ustedes más o menos recuerdan. Hablamos de una hipótesis nula cuando no hay diferencia entre dos proporciones. Y hablamos de una diferencia alterna cuando sí hay diferencia entre las dos. Entonces, básicamente, ese es el contexto para ese término de contraste de hipótesis, y es importante mencionarlo porque aquí ya no se va a utilizar, por ejemplo, el término de precisión, sino aquí se va a utilizar lo que es el término de potencia, ¿no? De ahí lo demás en realidad es muy similar, te va a pedir confianza, y aquí ya no te piden lo que es el tamaño de muestra, ¿no? Aquí si no te pide cuál es la proporción esperada de la población 1 y de la población 2. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo, pero primero voy a borrar esto para que puedan verlo. Ya. Entonces vamos a módulos, muestreo. Queremos hacer un contraste de dos hipótesis, entonces, bueno, no. Vamos a grupos independientes y, por ejemplo, para lo que yo les estaba planteando, ¿no? Determinar si existe diferencia entre la prevalencia de dolor lumbar en estudiantes de una universidad nacional y una universidad privada. Entonces, mi proporción esperada para la población 1 sería la prevalencia de dolor en estudiantes de una universidad nacional, por ejemplo, de la San Luis, ¿ya? Supongamos que ahí la prevalencia previa, ¿no?, que he estudiado en trabajos anteriores es del 60%. Ahora, la proporción en la población 2 sería la prevalencia, en este caso, de dolor lumbar en estudiantes de una universidad particular, ¿no? En este caso, no sé, supongamos que sea del 80%, ya. Entonces, aquí nosotros queremos trabajar con lo usual, que es lo que es 95%. Ahora, aquí, en cuanto a la potencia, esto de aquí va a ser diferente a la precisión en varias cositas. Para empezar, que aquí la potencia mínima que nosotros colocamos, y creo que por defecto sale en el BPDAT, es de 80%. Y aquí, al igual que el nivel de confianza, contra más potencia tenga este cálculo, pues mayor va a ser mi población de estudio. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer algo similar. Creo que aquí lo máximo, sí, lo máximo que admite es del 99%, no llega al 100% de la potencia, por si acaso. Y aquí le colocamos de uno en uno para ver cómo va cambiando. Entonces, miren, aquí me va a ir saliendo, ¿no?, según la potencia, cuál es la cantidad de población que yo requiero, tanto del grupo 1 como del grupo 2, y bueno, el total, porque se dan cuenta que en realidad esto es la mitad del total, ¿no? Entonces vemos que a mayor potencia, perdón, va a ser mayor la muestra que yo voy a tener que reclutar. Entonces, chicos, bueno, esa era la parte práctica que les quería mostrar. Un momentito para volver a mis diapositivas. A ver. Ya. Entonces, seguimos con mis diapos. Ya. A ver, entonces, bueno, todo eso en realidad ya se los había mostrado, los había colocado por si acaso no me cargué el EPIDAT. Y aquí ya por último vamos a ver lo que son tipos de error. Ya, eso de aquí en realidad es más para fines teóricos, porque sí suelen preguntarlo, he visto incluso en exámenes de NAM. Y bueno,
a ver, siempre es importante conocer al respecto. Entonces, vamos a tener, en resumen, dos tipos de error. El error tipo 1 y el error tipo 2. Ojo que esto va a ser cuando hablemos de contraste, no cuando estemos estudiando parámetros, que es lo primero que vimos, sino contraste, o sea, cuando estemos hablando de potencia, el término de las hipótesis, vamos a aceptar o no, y en fin. Entonces, cuando estemos en ese contexto, cuando estemos haciendo contraste de hipótesis, es que vamos a poder estar sometidos, ¿no? O cometer en realidad cualquiera de esos dos tipos de error. Entonces, hablamos de un error. Ya, a ver, primero mejor les explico. Por acá tenemos la realidad, lo que realmente está pasando. Si me dicen que son iguales, entonces aquí hablo de que se acepta lo que es la hipótesis nula, ¿no? Acuérdense que la hipótesis nula, ¿qué te dice? Que ambos grupos son iguales. Mientras que aquí cuando en la realidad te dice que no son iguales, dos tipos de proporciones o de poblaciones, entonces aquí lo quiere decir que se rechaza la hipótesis nula. Mientras que por esa parte de aquí observamos qué es lo que al final tú decides. Obviamente lo correcto sería de que si son en la realidad son dos proporciones iguales, en donde también sea decir pues que son iguales, ¿no? Pero en ciertos casos, pues, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a decir que no son iguales, ¿no? En realidad sí lo son, y a esto se le llama error tipo 1. Durante la pasantía, el doctor les llamaba a estos tipos de error alucinar, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos esto? Cuando rechazamos la hipótesis nula, siendo esta verdadera, ¿de acuerdo? Por ahí también decían que estos eran los celosos, ¿no? Como cuando rechazas algo que tú sabes que es verdad. Ahora vamos a hablar acerca del error tipo 2. Esos de aquí serían los ciegos, ¿no? Cuando aceptan la idea siendo esta falsa. Entonces aquí también les llamaban por ahí los cachudos, ¿no? Entonces, repito, cuando aceptan a decisión propia la hipótesis nula, o sea, dices que son iguales, cuando eso es falso, ¿no? En la realidad es que esas dos son diferentes. Entonces, a ver, ya una vez explicado esto, ya también mencionarles que el error tipo 2 vamos a poder evitarlo aumentando la potencia de nuestro estudio. Entonces, creo que eso también lo había visto en una pregunta. ¿Cómo disminuyes el error tipo 2 o a qué está relacionado el error tipo 2? A la potencia, acuérdate, a la potencia de tu estudio en el caso que estés haciendo un contraste de hipótesis. Ahora, bueno, ya por último vamos a ver qué tanto hemos entendido. Me gustaría, chicos, que participen. A ver, entonces, miren, no les miento, eso ha venido en el ENAM el año 2004, pregunta 55, por si lo quieren buscar. Y nos dicen lo siguiente. Al comparar dos medias muestrales, el rechazo de una hipótesis nula, que es verdadera. Al comparar dos medias muestrales, el rechazo de una hipótesis nula, que en realidad es verdadera, nos lleva a cometer un error conocido como... A ver, chicos, ya miren, vamos descartando ya. Yo solamente les he hablado de dos tipos de errores, entonces de hecho la respuesta está entre la A o la D. Algo que me había olvidado decirles es que el error tipo 2 también es denominado beta y el error tipo 1 también es denominado alfa, ¿no? Entonces, a ver, por ahí están respondiendo, creo. Sí, exacto. Entonces, muy bien, chicos, los que han respondido, Rosa y Domingo. El error que estaríamos cometiendo aquí es el error tipo 1 o tipo alfa. Entonces, recordemos rapidito cuál era. Aquí estamos rechazando la hipótesis nula, siendo esta verdadera, ¿no? Entonces, definitivamente respuesta. Y ya miren, chicos, les aseguro que esta es la pregunta que va a venir en su ENAM, ya sea que lo hagan en el 2022, 2023, 2003, en fin.
Ya miren, a ver, dice son técnicas de muestreo probabilístico, excepto, a ver, ¿cuál podría ser? Dice aleatorio simple, estratificado por conglomerado, por conveniencia, o todos, todos son muestreos probabilísticos. A ver, chicos, acuérdense que los muestreos probabilísticos se caracterizan porque son al azar, ¿no? Bueno, aquí todos dicen aleatorios, pero ya vi que hay uno que está mal, en todo caso, escrito el término aleatorio. A ver si nos ayudan por esa parte. Ajá, sería el muestreo por conveniencia, ¿no? Ya que, bueno, para empezar, no es aleatorio, es simplemente un muestreo de conveniencia y es un tipo no probabilístico. Entonces, chicos, bueno, en realidad eso era todo por la ponencia de hoy. Muchas gracias por su atención y por también estar respondiendo ahí las preguntas que les he indicado. En realidad, ese tema, como les digo, es para profundizar un poco más la parte práctica, de repente a posterior lo podamos hacer, explicar más a fondo lo que es el programa EPIDAT, pero desde ya si alguno necesita o tiene alguna duda, está planeando hacer un trabajo o quiere que le pase el programa, me puede escribir, aquí están mis redes sociales, también me pueden hablar por correo y gustosas de ayudarlos. Entonces, muchas gracias, hasta aquí iría la ponencia y si hay alguna duda, gustosa de resolver. Muchas gracias, Carla. Chicos, si tienen alguna duda, pueden prender su micro o si no, pueden hacer la pregunta por medio del chat. Carla, hay una pregunta en el chat. No sé si la puedes leer. Sí. Sí, claro. A ver, dice Gustavo, en el muestreo por conglomerado se calcula un tamaño de muestra por cada grupo o ya se debe tener un tamaño de muestra por toda la población. Ya mira, en cualquiera de los tipos de muestreo, en realidad lo primero que tenemos que hacer es determinar el tamaño de nuestra muestra. Y en específico, en el caso de conglomerado, recuerda que tú no eliges, digamos, cómo vas a agrupar a los, a los clústeres o conglomerados, sino que van a ser mediante barreras físicas, ¿no? De repente lo agrupas por manzanas o de repente por cuadras. Entonces, ya respondiendo en específico tu pregunta, eso sería dependiendo de la población. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Igual que no les haya quedado claro. A ver. Ya, por ahí preguntan cómo se eligen por conveniencia, ¿no? Como ya lo había explicado, en realidad eso va a ser dependiendo de lo que quieran estudiar, tanto lo que elija tanto el investigador o su equipo, ¿no? Por ejemplo, ahí colocaba si queremos estudiar o queremos saber cuáles son los problemas percibidos por los alumnos de la Universidad San Luis Gonzaga, entonces a dedo nosotros podemos elegir que las personas que vamos a encuestar pues sean los delegados, ¿no? Y por otro Y bueno, también en específico, perdón, me estaba confundiendo con el intencional, en específico el de conveniencia es, como su nombre lo dice, pues los que te convienen, los que están más próximos a ti, que pueden ser de repente tus pacientes, ¿no? Que están dentro del hospital o de repente amistades tuyas que sabes que van a aceptar participar de tu estudio. Ya, lo siguiente dice, si quiero hacer un estudio con estudiantes de una universidad, ¿cuál sería la mejor técnica de muestreo? Ya mira, eso va a depender de cuál sea tu variable de estudio. Por ejemplo, si yo quiero estudiar estrés, prevalencia de estrés en la Universidad San Luis Gonzaga, disculpen que ponga ese ejemplo, pero yo soy de esa universidad, y entonces, por ejemplo, en cada uno de los grupos, conforme pasan los años,
a mi criterio, bueno, es lo que yo creo, van a variar lo que son los niveles de estrés, ya que de repente en primer año, de repente no hay tanta carga académica, de repente en los últimos años sí, porque ellos tienen la carga de la proximidad de otros exámenes, como es del examen de NAME, salud, estás pensando en tu tesis y así. Entonces, en ese caso, si mi variable de estudio es prevalencia de estrés, lo que podría hacer es un estudio por estratos, ¿de acuerdo? Donde mis estratos, ¿qué sería? Primer año, segundo año, tercer año, cuarto, quinto y sexto. Entonces, de cada uno de esos grupos, yo voy a seleccionar, ya sea de manera uniforme, es decir, mi población total la divido entre los grupos de los estratos y saco una cantidad igual de cada grupo, o puede ser proporcional, ¿no? De repente, bueno, ahí ya lo había explicado, saco un coeficiente y voy calculando de esa manera. Pero bueno, para responder en resumen tu pregunta, perdón, va a depender de la variable de estudio, y si es como el ejemplo que yo he explicado, donde puede variar conforme pasan los años, te recomendaría un estudio, un muestreo estratificado por cada año. A ver, ahí hay otra pregunta, dice, la hoja de cálculo Excel ofrece una opción de búsqueda aleatoria. ¿Es posible usar para la asignación? La verdad, yo nunca he trabajado con Excel, con esa función en específico, pero claro, o sea, si va a ser la función como tal, pues adelante, ¿no? No habría ningún inconveniente. Siempre acuérdate en todo caso de que codifiques antes de, codifícalo antes de hacer el muestreo como tal, porque en Excel lo asigna de acuerdo de repente a orden alfabético y demás, entonces te conviene mejor hacerlo por números en todo caso, y no habría ningún inconveniente. Y bueno, igual es utilizar algunos programas, ¿no? Hay bastantes que ves que utilizan en Instagram para hacer sorteos y así. Normal. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya para culminar. Bien, Carla, creo que no hay ninguna otra pregunta. Ante todo, bueno, nuevamente darte las gracias por tomarte el tiempo de asistir a brindarnos una ponencia. Gracias infinitas, Carla. Espero que no sea la última vez. Chicos, a continuación voy a dejar el post-test para que puedan llenarlo.